Abra su Biblia en Mateo capítulo 25, por favor. Tiene un título extraño esto que le voy a predicar, hermano, pero ojalá que se acuerde de alguna forma. Lleva por título No postergues abastecerte. ¿Cómo se llama el título? Amén. No hallaba cómo ponerle, hermano, pero al final le puse como era nomás. Siempre trato de buscar un título que a usted le permita el próximo domingo por lo menos acordarse. Por último, mañana acordarse del mensaje que el Señor le entregó hoy día. Amén. ¿Se va a acordar o no? ¿Ya se le olvidó alguno? ¿Cómo se llama? No postergues abastecerte. Amén. Vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice, el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas, que en palabras chilenas, ¿cómo? Poco inteligente, ¿no? Ya. Eran insensatas. Y 5 eran prudentes. ¿Ya? 5 eran prudentes. Dice que las insensatas llevaron sus lámparas. ¿Cuántos han traído sus lámparas hoy día? Levánteme su mano si usted trajo su lámpara hoy día. No es ningún mérito porque las insensatas también llevaron sus lámparas, ¿cierto? Ya. Bien. Pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus vasijas de aceite junto con sus lámparas. ¿Qué llevaron las prudentes? Vasijas, además de las lámparas. Y las insensatas llevaron solamente las lámparas. No se confíe. No es mérito ser una lámpara. Amén. Usted, si ha recibido a Cristo en su corazón, si Cristo vive en su vida, si usted es el depósito del Espíritu Santo, sepa usted que usted es una lámpara. Amén. ¿Qué es lo que es usted? Lámpara. Muy bien. No solamente la pura pantalla, justamente. Y como el novio tardaba en llegar, mire cómo eran aquellos tiempos. El novio se hacía esperar. Es bíblico esto, hermano. ¿Qué pasa hoy día? Media hora esperando a veces el novio ahí parado. En los mejores casos. ¿Cierto? Ya. Pero ese es otro tema para otro día. Y como el novio se tardaba en llegar, verso 5, a todas les dio sueño y se durmieron. Tanto las prudentes como las insensatas. Amén. El sueño les da a todos, hermano. Otra verdad. Amén. Dice que al verso 6, a medianoche se oyó un grito. ¡Ahí viene el novio! Es un grito, por hermano. ¿Cierto? Salgan a recibirlo. Verso 7. Entonces, todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Verso 9. No respondieron estas. ¿Qué respondieron? No.
Qué difícil es esa palabra, hermano. ¿A cuánto les cuesta decir no? Ese era el mensaje para hoy día, hermano. Ese sí era para hoy día. Y voy a predicar las veces que cuesta decir no. ¿Cuándo decir no? Porque a veces dices sí y te metes en un lío, en un medio problema que no hayas cómo salir. Amén. Entonces hay que aprender a decir no. Aunque parezca duro, aunque parezca insensible, aunque parezca poco bondadoso, aunque parezca a veces una actitud poco cristiana. Porque si nosotros vemos este pasaje a la ligera, nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, oh, eran prudentes, pero mucha que eran malas. Gaya, ¿qué le costaba darle un poco de aceite si ella tenía de más? No solamente tenía en su lámpara, también tenía un depósito y le dijo que no. ¿Sí o no? Si leemos así ligeramente, nos podríamos dar cuenta de que fue mala la tipa. ¿Cómo tan mala onda? Si más bienaventurado es dar que recibir, diría el bíblico, ¿no? Más dichoso es dar que recibir. ¿Qué te cuesta? Le diría la insensata. Oye, ¿qué te cuesta? ¿Sí o no? Oye, así se dice evangélica más encima. ¿Sí o no? Y dice que son evangélicos y si uno les pide no le quiere dar. Estoy exagerando, yo no hablo así, hermano. Ya. Nuestras lámparas se están apagando. No respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite. Más encima la mandó a comprar aceite. Y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Todo mal, ¿no? Todo mal. Es justamente cuando nosotros postergamos algo y todo nos resulta mal. ¿Ya? Y estas no vienen solas, ¿cierto? Estas no vienen acompañadas de otra peor. Justo cuando te faltó el aceite, justo la ley de Murphy, cuando no tenía que pasar, llegó el novio. Todos juntos. Y cuando viene un hermano, vienen todas. Eso es bíblico, usted puede darse cuenta aquí. ¿Ya? De mal en peor. ¿A cuántos les ha llovido sobre mojado? ¿Cuántos conocen ese dicho? Bien chileno. Te llovió sobre mojado. O sea, ya estabas mojado y más encima te llueve. Peor. De mal en peor. Diga conmigo, de mal en peor. A los que postergan les va de mal en peor. ¿Amén? Ya. Se cerró la puerta. Llegó el novio, se cerró la puerta, no hay aceite, está todo oscuro. Pésimo. Después llegaron también las otras. ¿Quiénes eran las otras? Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco. Olvídenme. No, eso le puse yo. Respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben el día ni la hora. ¿Cuántos quieren orar al Señor después de que le exhorte esta palabra, hermano?
para que el Señor los pille confesados a ustedes. No, eso es otra historia también. Oremos al Señor. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por lo que tú nos vas a decir en este momento a través de la reflexión de este pasaje de la Escritura. Señor, háblanos, te lo pedimos. Que este mensaje sea capaz de ser entendido por un niño como por un adulto. Como el que lleva mucho tiempo y muchos años en el Evangelio, como aquel que llega hoy día a tus plantas. Que pueda ser entendida tu palabra, Dios mío, que es el primer paso para la fe en nuestro corazón. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. ¿Cuántos conocen las bombas Molotov, hermano? Algunos me dijeron que se había traído la mamadera, que me estaba adelantando, porque mi esposa está embarazada de 17 semanas. Hoy día los está cumpliendo esas 17 semanas, hermano. Mire, si usted enciende esto y lo lanza, no. Esto adentro tiene un combustible llamado parafina, palabra técnica, querosene. ¿Ya? Y tiene una mecha. Mecha que es de género sencillo. ¿Qué le parece? Mi esposa estaba bien asustada, me preguntó, ¿cuántas veces me preguntó? Ya. Esto es una rústica lámpara, hermano. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta cómo funciona? Alcanza a salir solamente la parte necesaria para encender la mecha. Y como esta mecha está empapada en combustible, entonces no se apaga la mecha hasta cuando el combustible se acaba. ¿Ya? Esta mecha siempre está húmeda con el combustible. En la antigüedad, el combustible que se usaba era aceite. ¿Bien? Aceite. El aceite no solamente era comestible, sino que también era usado como combustible. Amén. Entonces, capaz que ni se acuerden mucho del título, pero más de alguno va a decir, ¿te acordáis cuando el pastor trajo una Molotov y no? Bueno, se va a acordar de la lámpara del pastor Carlos. ¿Ya? Bien, después la encendemos de nuevo si quiere experimentar usted. ¿Sí? Fíjese que el libro de Mateo es el único de los 4 evangelios que registra esta parábola. Es el único. No lo hace Lucas, no lo hace Juan, no lo hace Marco. Solamente Mateo. Amén. Y fíjese que yo lo primero que percibo en esta enseñanza que el Señor da, en esta parábola, lo primero que yo percibo es la exaltación de la sabiduría de 5 jóvenes solteras. El Señor exalta la sabiduría de 5 jóvenes solteras. ¿Ya? Pues bien, hagamos un poquitito de historia, metámonos un poquitito en el contexto histórico en el cual el Señor lanza esta parábola. Y fíjese que para una joven soltera en aquel tiempo, casarse era una bendición. Amén.
casarse era una bendición. Para poder casarse tenía que ser bonita. Porque al ser bonita ella llamaba la atención de quién iba a ser su esposo futuro. ¿Sí? ¿Quiere que lo corrobore bíblicamente? Algunos, sí. Ya. Fíjese que en el tiempo antiguo, Jacob, ¿alguien se acuerda de Jacob? Viene antes de Moisés Jacob, por si acaso. ¿Ya? Bueno, lo único que saben de la Biblia es la historia de Moisés. Antes, Jacob. Jacob trabajó 7 años por la chica que a él le gustaba, llamada Raquel. ¿Ya? Pero tocó la casualidad que Raquel era la hija menor de Labán. ¿Sí? Y Labán lo engañó y en vez de darle la menor, llamada Raquel, le dio a la mayor que se llamaba Lea. Y curiosamente, cuando Jacob describe a Raquel, dice que era hermosa. Y por eso le llamó la atención. Cuando a él debió haberle llamado la atención la mayor. Pero las cualidades de la hermana mayor, lo único que él se fijó era que tenía ojos delicados. Y si a él le hubieran preguntado, pero ¿es linda o no? Tiene los ojos delicados, dice. ¿Ah? Pero cuando le hablaban de Raquel, no, ella es hermosa. ¿Se da cuenta? Entonces, bíblicamente, ya está. Tenía que ser hermosa. Tenía que tener cierta gracia. ¿Y sabe lo que bíblicamente la palabra gracia en el Antiguo Testamento significa para una mujer? Que una mujer tuviera gracia, que fuera simpática. ¿Y qué dice el proverbio? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Entonces, son dos cualidades. A ver, porque entendemos nosotros que es vana la hermosura, ¿no? Porque la hermosura muchas veces tiene que ver con la juventud. Y con el paso de los años, esa hermosura se va internalizando más que externalizando, ¿no? Se va como para adentro, así como, ¿sí? Se pierde, dice Carlito. Gracias, hermano. Gracias. No hallaba cómo decirlo. Pero eso es lo que acaba de decir nuestro hermano Carlos Astete, que es domiciliado en Condel acá. Y la gracia dice que es engañosa. ¿Porque qué le dije que era gracia? Simpatía. Simpatía. Engañosa es la simpatía. ¿Sabe por qué es engañosa? Porque usted es simpático o simpática con quien quiere usted ser simpático o simpática, ¿no? Y con el que quiere ser pesado. ¿Es pesado usted, por hermano? Y no le responde y sus respuestas son sí, no, nada más. Porque usted no quiere que ni siquiera se pase un rollo esa otra persona con usted, ¿no? Pero cuando no, pero cuando usted puede ser simpático, cuando usted puede ser simpática, me están mirando así como, ¿qué está hablando el pastor? ¿Es o no es? ¿Engañosa es la gracia? Vana la hermosura. Dice el proverbio, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Así que, hermanos y hermanas, los que estamos alejaditos de la gracia del Señor, tenemos esperanza. Amén. El hombre y la mujer que teme al Señor será alabado. Amén. Bien, después de ese preámbulo, que a algunos les gustó, otros me miraron medio mal. Mire, si una mujer se casaba en aquel tiempo, era una señal de bendición y prosperidad. Bendición, ¿por qué? Porque iba a poder concebir hijos. Y prosperidad porque iba a tener a un tipo que la sostuviera.
que la alimentara, que la mantuviera. ¿Es verdad o no es verdad? Le estoy hablando de 2000 años atrás, hermano. No se me asuste. Le estoy hablando de un tema netamente cultural que no corresponde, ¿cierto?, en nuestro tiempo, ¿o sí? Hoy día que una mujer se case o no se case da exactamente lo mismo. Hasta parece que son más prósperas las que no se casan y que estudian y trabajan. Porque antes de casarse ya tienen casa, ya tienen auto. ¿No está la Katy por ahí, cierto? No. Próspera, pues, hermano. ¿Sí? Ya. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo ni soñara una niña soltera poder quedarse así, en ese estado de soltería. Ni soñara. Recién el apóstol Pablo las anima y les dice, mejor quédese soltera y dedíquese al Señor. Pero en el tiempito antes, 100 años antes de que el apóstol Pablo escribiera, ni soñara una chica quedarse soltera. Le digo algo más. Era una bendición para un padre tener un hijo varón. Era para el padre señal de prosperidad. Tener una hija no era tal cosa. Qué cruel, ¿no? Suena duro, suena machista. Pero eran sociedades muy machistas que interpretaban el deseo de Dios muy mal en ese sentido. Hoy día, según el apóstol Pablo, según el reino de Dios, según lo que la doctrina del Señor nos enseña, nos indica, hoy día no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay extranjero ni compatriota. ¿No es así? Somos todos miembros y conciudadanos de la familia de Dios. Amén. Tenemos los mismos derechos, también tenemos la misma facultad de ser sacerdotes y sacerdotisas frente al Señor. ¿Cuántas mujeres se alegran por eso? Que el Señor les devuelva una honra y un estatus que antes no tenían. Amén. Perdónennos las mujeres por todo el daño causado por nosotros los varones durante toda la historia. Se lo digo de verdad, hermanas. Amén. Bien. Si el varón se casaba con más de una señorita, ¿usted piensa que esa señorita iba a estar disconforme? De ninguna manera. Porque si ese joven podía casarse con más de una, eso significaba que tenía mucho dinero. Entonces, si ellas podían compartir a su marido, si ellas podían compartir a su esposo con más de una o más de una competencia, si pudiéramos decir, ellas eran más felices y más dichosas en aquel momento. Ese novio no era exclusivo para ellas. Ellas no estaban pensando en ese príncipe azul que las iba a atender exclusivamente a ellas. Ellas no soñaban con algo así. Cuando ellas pensaban en el matrimonio, no pensaban en tener un esposo exclusivo para ellas. Mire la diferencia que había. Ni siquiera se les pasaba por la mente la exclusividad de un esposo. Para ellas, lo más importante era asegurar su futuro económico, tanto para ellas como para sus hijos. Ellas veían en eso la bendición. Los padres de estas chicas veían en eso la bendición, porque no solamente ellas iban a ser bendecidas, sino que el hecho de ser consuegro con un tipo importante, con un tipo adinerado, les significaba un estatus también mayor. ¿Me sigue? ¿Está comprendiendo usted el contexto? Mire, cuando una chica se casaba con un joven rico, ella tenía la posibilidad de pertenecer al reino de ese tipo.
Esa mujer iba a ser la reina dentro de un reino. Eran verdaderos reinos. Su casa iba a ser un palacio. Ella iba a tener posesiones, iba a tener bienes. Ella no soñaba con la casa propia. Ella soñaba con un palacio. Ella iba a ser una reina dentro de un palacio. Quizás no iba a ser la principal, ¿no? Pero iba a estar dentro del palacio. Quizás no iba a ser tal vez la preferida de entre todas las mujeres de ese reino, pero iba a ser la reina de todas maneras. ¿Le gusta el mensaje, hermano? Ya. Se va a poner mejor esto. Entonces, ya que nosotros entramos en este contexto, nosotros debemos preguntarnos por qué el Señor se da cuenta de que estas chicas eran sabias, eran prudentes. La palabra sabiduría es una palabra muy famosa en la Biblia. El Proverbio 1 inmediatamente nos habla acerca de la sabiduría. Los Proverbios es el libro que más habla acerca de la sabiduría. Por eso parte diciendo, Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para adquirir sabiduría. ¿Por qué fue escrito entonces estos proverbios? Principalmente para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos. O sea, los inexpertos pueden llegar a ser sagaces, pueden llegar a ser expertos. Conocimiento y discreción en los jóvenes. ¿Sí? Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio de la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y desprecian la disciplina. ¿Qué hacen los necios? Desprecian la sabiduría, desprecian la disciplina. Amén. Fíjese que la palabra del Señor nos indica en este pasaje que un sabio no nace sabio. Amén. Un sabio se hace sabio. Un sabio llega a ser sabio. Un sabio un día fue un inexperto. Fue un inexperto. Pero a base de la corrección, a base de la enseñanza y a base de la disciplina, esta persona llegó a ser sabio. Esta persona llega a ser sabio, llega a ser sabia. Estas mujeres prudentes no nacieron prudentes, eran loquitas como todo el resto, pero ellas llegaron a ser prudentes. Ellas trabajaron su prudencia, ellas trabajaron su sabiduría, ellas la buscaron. Hubo personas que las disciplinaban, hubo personas que las encaminaron, que las aconsejaron, hubo personas que estuvieron a su lado
para corregirlas. Hubo personas que estuvieron a su lado para enseñarles la palabra, para enseñarles la corrección. Hubo personas a su lado. Generalmente en la antigüedad las personas que estaban a su lado eran personas ancianas. Ellos tenían un respeto y una reverencia por las canas. Tenían un respeto porque cada una de esas canas significaba la voz de la experiencia enseñándoles el camino correcto. Amén. Porque supuestamente esas canas también fueron adquiridas en medio del rigor, en medio de la enseñanza, en medio de la corrección, en medio de la disciplina. La pregunta es, ¿hasta cuándo una persona tiene que ser enseñada? ¿Hasta cuándo una persona tiene que ser corregida? ¿Hasta cuándo una persona tiene que ser disciplinada por otro? ¿Hasta cuándo cree usted? Siempre, dice el hermano Julio. Siempre. Todo el tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando una persona sabe, cuando una persona reconoce que la labor que han hecho en su vida ha causado un efecto positivo. ¿Sabe cuándo? Hay un concepto que aparece en la Biblia que lo dice el apóstol Pablo y dice, ustedes no recibieron espíritu de temor, sino de poder, amor y no demonio propio, dominio propio. Amén. Espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Hay personas que piensan que solamente con los dos primeros es suficiente. Poder de Dios y amor de Dios. ¿Y dónde queda el tercero? ¿Y el dominio propio, hermano? ¿Qué es para usted el dominio propio? Como que la frase lo dice, ¿no? Dominio propio, que te sepas dominar, que te sepas conducir, que te sepas disciplinar, que conozcas tus límites, que te conozcas a ti mismo y a ti misma, que sepas cuáles son tus riesgos, que conozcas tu corazón, que sepas que tu corazón es engañoso más que todas las cosas, que solamente Dios lo conoce. Cuando tú sabes, cuando tú conoces tus límites, cuando tú conoces tus limitaciones, hermano, cuando tú conoces tus debilidades, no significa ser maduro. Escúcheme bien, esto es demasiado importante. Ser maduro es ser sabio. Y ser sabio y ser maduro no significa, escuche bien, no significa que usted no tenga debilidades. Porque todos las tenemos. ¿Usted las tiene? Sí, hermano, usted las tiene. Usted me puede mostrar la mejor cara en este momento. Una cara de santidad, hermano, que usted no se la puede. Usted casi me convence que usted es perfecto, así como yo lo estoy mirando, y perfecta. Pero yo le aseguro que usted tiene debilidades. Yo parezco perfecto aquí adelante, hermano, pero yo tengo debilidades. ¿O no? Ahora la pregunta que yo le hago, ¿usted conoce esas debilidades que hay en usted? ¿Y qué hace con esas debilidades? ¿Las trata de ocultar? ¿Las trata de disimular? Me dijeron una vez
que las mujeres son más bellas que los hombres, ¿no? Me dijeron una vez nomás. Ya van 3. Pero otra persona me dijo, no es tanto que sean más bellas, sino que ellas sí saben disimular sus propios defectos. ¿Ah? 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 A ver, ¿cuántas hermanas? No. ¿Cuántas se hicieron la carita hoy día? A ver. Mi esposa sí. Ella sabe que yo la conozco. Se hacen la carita, se ocultan el detallito, ¿cierto? Saben hacerlo. Y parten como a eso de los 13, 14, 15 años más o menos. Tengo una hija por mano. Está por ahí, ¿no? Está arriba. Ya. Ahí me sale, ahí me sale. Pero cuidado con eso. Físicamente haga todo lo que esté a su alcance, hermana, por favor. Todo. Todo lo que esté a su alcance. ¿Ah? Y hermanos también. Hermano, por favor, haga todo lo que esté a su alcance. Todo. Todo, por favor, ya. Todo. Todo, hermano, todo. Todo lo que esté a su alcance. ¿Ya? Para mejorar, para disimular. Póngale un hoyito más al cinturón. Disimule bien todo, hermano. Trate de dar un buen aspecto. Pero espiritualmente, tratar de disimular no es bueno. No es bueno. ¿Sabe por qué no es bueno? Porque es probable que hasta se le olvide cuál era su debilidad. ¿Sabe lo que le pasaba al rey David? Cuando él como que se le olvidaba de dónde Dios lo había sacado. ¿Usted sabe o no? ¿Alguien me puede decir qué es lo que Dios hacía con David cuando se le olvidaba de dónde Dios sacó a David? De en medio de las ovejas, porque era pastor de ovejas. Era pastor de ovejas. Tenía contacto con las ovejas. Iba detrás de las ovejas. Y cuando tú caminas detrás de las ovejas, pisas todo lo que las ovejas dejan. ¿O no? De repente te caes encima de lo que dejan las ovejas. Y no tienes tiempo de ir a cambiarte ropa para ir a almorzar, así que comes hediondo a ovejas. Amén. ¿Qué hacía el Señor cuando David se le olvidaba de dónde Dios lo había sacado, que era detrás de las ovejas? El Señor le hacía sentir el olor que expelía él. Y aunque él se hubiera lavado y relavado y remojado, si quiere, no salía ese olor. ¿Para qué? Para que él se acordara de dónde Dios lo había sacado. Hay momentos, hermano, en que Dios te va a recordar cuál es tu debilidad. A veces Dios te tiene que recordar de dónde Dios te sacó. ¿Para qué? Para que tú tengas un corazón de misericordia y puedas entender a esa otra persona que todavía está luchando con sus debilidades. Eso te va a hacer sabio.
Eso te va a hacer ser una persona sabia, con un corazón de misericordia, donde tú puedas entender a tu pobre hermano que todavía está luchando y que no ha podido vencer sus debilidades. Y sabes una cosa, préstale tus orejas a esa persona para que te cuente, y tú puedas ayudarle a orar y a luchar contra esa debilidad, y tu hermano un día pueda vencer esa debilidad. Amén. De eso se trata todo esto, hermano. Por eso nosotros nos congregamos, por eso nosotros estamos juntos. ¿Usted piensa que estamos juntos solamente porque se escuchan más bonitas las canciones? No, usted está junto para tener relación cercana con su hermano, para poder soportar a su hermano. Usted está junto a su hermano en esta mañana para que usted tenga un contacto con alguien que también está luchando como usted lucha. Para que usted tenga un contacto con alguien, para que usted pueda soportar a su hermano, para que usted también pueda confesarle. ¿Cómo dice la Escritura? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. ¿Sí o no? Amén. Procure, sí, que esa persona a la cual usted le cuente tenga desarrollada una madurez un tanto mayor que la suya. Es lo único que yo le puedo recomendar. Amén. Porque si no es así, es capaz que con la carga que usted ponga sobre su hermano, se le hunde y se le vaya. Porque le faltó madurez para poder soportar lo que usted le contó. ¿Amén o no amén? ¿Sí? Bien. Dominio propio. Dominio propio. Hasta cuando sea formado el dominio propio en tu vida, tú necesitas que alguien te esté ayudando, que alguien te esté discipulando, que alguien te esté enseñando, que alguien esté llenando tu corazón de el combustible que tu vida necesita. Amén. Lo primero que estas chicas hicieron, estas chiquillas se abastecieron de aceite. Amén. Fue prudente abastecerse de aceite para ellas. ¿Y por qué ellas se abastecieron y no así las otras? Porque lo establecieron como una prioridad en sus vidas. ¿Qué es algo prioritario? ¿Alguien me puede decir qué es algo prioritario? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo más importante? Es lo más vital. Así como la botella dice, ¿no? Sí. Todo calza, hermano. Es lo vital. Es lo que no puede faltar. Es prioridad. ¿Qué te dicen a ti, hermano, cuando alguien te profetiza que viene una catástrofe al lugar? ¿Qué es lo prioritario que tú tienes que juntar? Agua y alimento. Agua y alimento. ¿Por qué? Porque si te falta el agua y te falta el alimento en una catástrofe, te mueres. A nosotros nos pueden hablar de eso, ¿no? Hemos sufrido catástrofes y hemos tenido que andar escalando los cerros buscando agua. ¿Cierto? Nosotros no escalábamos cerros, teníamos que bajar casi al nivel del mar y subir después. Yo hubiera preferido subir primero, ¿cierto? Y bajar después más liviano. Pero no, nosotros teníamos que hacer todo al revés. Teníamos que bajar, el agua era turbia, teníamos que purificar, pero así era. Y había que continuar. Pero si alguien nos hubiera avisado antes que acumuláramos agua, no habríamos tenido tanto problema. Pero tuvimos que hacerlo.
Gloria al Señor que nos bendijeron de Chillán, hermano. La iglesia de Chillán nos trajo una cantidad de mercadería grande para los hermanos de acá de la iglesia. Pudimos disfrutar eso. Pero estas chiquillas establecieron como una prioridad importante almacenar, ¿qué cosa? Aceite. No solamente juntaron en sus lámparas, sino que también en vasijas de aceite para sus lámparas. ¿Cómo nosotros establecemos nuestras prioridades hoy día para vivir? ¿A qué es lo que más tú le dedicas tiempo? Hay un cuadro que nosotros enseñamos en la escuela del discípulo, el cuadro de las prioridades. Y bíblicamente, hermanos, la prioridad número 1 es dedicarse a Dios y amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Las prioridades en tu corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. La prioridad número 1 es Dios. Amén. Segunda prioridad es, ¿qué cosa? La familia. La familia. Es más, el apóstol Pablo dice, ¿cómo una persona puede gobernar la iglesia si no sabe gobernar su propia casa? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Qué está queriendo decir con eso? Que tu primera iglesia es tu familia. Es tu primera iglesia, tu familia. La familia es prioridad por sobre las demás cosas. Solamente Dios está por sobre la familia. Amén. Y el que no aborrece su propia familia por seguir al Señor no es digno de mí, dice el Señor. Por eso establecemos nosotros y sabemos que la prioridad número 1 es Dios. Segundo, la familia. Tercero, la iglesia o el trabajo. ¿Qué cree usted que es primero? Y si hay una vigilia y justo le toca trabajar a usted, ¿dónde va? ¿Dónde va? Porque tiene que cumplir. Y si usted prioriza la iglesia, usted está dando un pésimo testimonio en su trabajo. Pésimo testimonio. Y hay mucha gente que no ha entendido esto y privilegia en la actividad de la iglesia. Y se confunde y piensa que iglesia es Dios. Y la iglesia no es Dios. ¿Que tenemos que congregarnos? Por supuesto que sí. Y cuando tú no estás trabajando, ojalá estés en la iglesia. Sirviendo al Señor. Sirviendo a los hermanos. Sirviendo a tu prójimo. Amén. Y yo agregué una más. Diversión. ¿Es necesaria la diversión? Sí. ¿Amén o no amén? ¿O usted no se divierte? ¿O cada vez que usted se divierte está pecando? ¿Sí o no? ¿O nadie ve televisión aquí? ¿Ah? Nadie ve Moisés, que es una novela, y la dan tarde más encima. Yo hace rato ya que no la veo. Nadie juega fútbol aquí, ¿no? Es pecado, por hermano. ¿Ah? ¿Quién no se divierte? ¿Hay alguien que no se divierta acá, hermano? Que no se recree. ¿Hay alguien que no lo haga? Eric. ¿Es tu prioridad, hermano? Ciclismo, sí, yo sabía. Tenis de mesa también, ¿no? Ya, algo, ya. Yo quiero decirle que si usted no se recrea, está en peligro. Si usted no se divierte, está en peligro. Ahora, si eso lo establece como prioridad en su corazón, peor el peligro todavía. Todo en su medida justa.
Amén. Si su diversión usted la pone por sobre la familia, está sonado, está perdido. Si usted la pone su diversión sobre el trabajo, está perdido también. Si lo pone sobre la iglesia, también está perdido. Amén. En su justa medida, hermano. El tiempo que le sobra ahí, diviértase. Haga lo que le gusta hacer. Pero no intervenga en la escala de prioridades que el Señor ha establecido en su palabra. No se pierda en eso. Amén. Pero fíjese que estas chiquillas se abstuvieron del descanso y de la diversión. ¿Para qué? Para abastecerse. Nosotros no nos vamos a morir por no divertirnos, hermano. A veces tienes que trabajar más. A veces tienes que dedicarle más tiempo al Señor. A veces tienes que dedicarle más tiempo a la familia. Amén. A veces tienes que quedarte esa horita extra para conversar con tu hijo o con tu hija. Amén. A veces tienes sueño y quieres ir a descansar, pero hay alguien de tu familia que te requiere. Necesitas ir un kilómetro más con tu familia. Necesitas abastecer a tu familia. Necesitas trabajar un tiempo extra para tu familia. Necesitas dedicarle un poquitito más de tiempo a la iglesia. Llegaste cansado el jueves, pero necesitas darle tiempo al Señor y darle tiempo a la iglesia también. Tienes un partido justo el día jueves, necesitas abstenerte para priorizar algo que es más importante. ¿Cuántos escuchan la palabra del Señor? Necesitas hacerlo. Necesitas hacerlo. No le cortes la cola a lo más importante. ¿Sabes lo que es cortar la cola? Restarle tiempo e importancia. No le cortes la cola a lo más importante. Córtele la cola a lo que va al final. ¿Qué es lo que va al final? La cola, po. A la cola, córtale la cola. A la diversión, al tiempo libre, al juego. Córtale la cola a eso. Ya habrá tiempo. El Señor te va a recompensar. Si eres fiel en lo poco, el Señor te pone en lo mucho. Amén. Llegará el momento, Dios me oiga, que te va a sobrar el tiempo. Amén. ¿Cuántos necesitan tiempo en este tiempo? Yo, Señor. No usaron solamente las lámparas, sino que también las vasijas. No se conformaron con retener la palabra del Señor en sus corazones. También la escribieron. También la anotaron. También la grabaron. También la tuvieron extra. Lo estoy escuchando ahora, pero yo quiero volver a escucharlo. Lo estoy escuchando, pero sé que mi memoria se me va a ir. Lo estoy anotando. Estas chiquillas no solamente agarraron en sus lámparas, sino que también en vasijas. También compraron un libro que les habló del tema. ¿Cuándo fue la última vez que compraste un libro que te ministrara? Aparte de la Biblia que tienes, por supuesto. Te estás reabasteciendo, hermano. Te estás nutriendo. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás mirando?
¿Con qué te estás abasteciendo? Solamente con el mensaje del día domingo, hermano. Te sé decir que si solamente te basta este mensaje, si te basta solamente este mensaje, solamente estás llenando tu lámpara. Solo tu lámpara. Tú no estás almacenando. Tú no estás buscando extra. Tú no estás llenando un depósito. Tú no estás tomando extra un discipulado. Tú no estás buscando. Y estas mujeres hicieron exactamente eso. No solamente llenaron sus lámparas. Y las insensatas, las tontitas, solamente fueron con sus lámparas y no llevaron vasijas. ¿Cómo tú acumulas aceite, hermano? ¿Cómo lo haces? Me pregunto yo. ¿Cómo lo estás haciendo? Esa es la pregunta de hoy día. ¿Cómo lo estás haciendo para almacenar lo que Dios tiene para entregarte en este tiempo? ¿Cómo lo haces tú? ¿Te estás confiando de tu mente? ¿Te estás confiando de la capacidad de tu mente? Mi papá tiene 84 años y su mente ya está agotada. Le está funcionando re poco. Ayer por casualidad se acordaba que estaba cumpliendo 50 años de matrimonio y fueron ellos, mis papás, los que me tocó renovar sus votos. Y ya su mente se está agotando, hermano. Tiene 84 años. Llegará el momento en que tu mente no te va a servir como hoy día te está sirviendo. Te vas a olvidar de las cosas. Porque se agota la mente del ser humano, se agota. ¿Qué estás haciendo para prepararte? ¿Cuántos van a recordar al pie de la letra lo que el Señor hoy día les está diciendo mañana, pasado mañana, el miércoles, el jueves? ¿Vas a recordar este mensaje al pie de la letra? Estoy seguro que así por casualidad te vas a acordar de alguna frase que yo pude haber dicho que te pareció graciosa. Pero más allá no. Y si haces un poquitito de esfuerzo, alguien te empieza a ayudar a recordar, vas a empezar a hilvanar un poquitito la frase entre una frase y otra. Pero estoy seguro que el próximo sábado ya ni te vas a acordar si alguien no te lo recuerda. No te vas a acordar, no vas a tener idea. Trata de memorizar el domingo pasado o el anterior. ¿Cuántos toman el consejo que el Señor le está dando hoy día? A todas les dio sueño y se durmieron. A todas les dio sueño y se durmieron. Llegará el momento. Escúcheme bien. Va a llegar el momento en que al que tú toques, con la persona, con el cristiano que tú te encuentres, con el hermano que tú te encuentres, no te va a responder. No te va a responder. Va a tener 1000 razones por las cuales no responderte. Te vas a llenar de dudas en tu corazón y no va a haber un alma en la tierra que sepa responderte la pregunta que tú tienes en tu corazón. Eso dice esta palabra. Esa persona va a tener 1000 razones. Esa persona no va a estar mal. Tú vas a estar mal. Tú vas a ir donde esa persona y esa persona va a tener 1000 razones para no darte respuesta. O porque está muy ocupado, o porque está atendiendo otro asunto, o porque está ministrando a gente nueva.
Amén. Pero no va a poder atenderte. No va a poder atenderte. Días atrás me dio mucha tristeza y mucha impotencia que una persona me llamó desesperada, hermano. Me llamó desesperada. Estaba ocurriendo una tragedia en su casa. Y yo estaba en cama con 39 grados de fiebre. No podía levantarme. Solamente pude orar al Señor por el teléfono. No podía levantarme, hermano. Me dio impotencia tal cosa. Me dolió en mi corazón. Y yo sabía que el pastor Nelson estaba quizá en las mismas condiciones o peor que yo en cama. Estábamos los dos en cama. Y le dije, hermana, por favor, llame a la hermana Cecilia y ella va a poder orar por usted. Me dolió en mi corazón. Me dolió en mi corazón. Pero llegará el momento, hermanos, en que tú vas a querer acudir a tus líderes. Vas a querer acudir a tus pastores y ellos no van a poder ayudarte. Eso es una realidad. Segunda cosa que hicieron, eso fue lo primero, priorizaron. Segunda cosa que hicieron, administraron el buen depósito reservado. Versículo 9. Mateo 25, verso 9. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite. Como les decía delante, a primera vista da la impresión de que estas chiquillas fueron malas personas. ¿Por qué? Porque ¿qué les costaba? Pero tuvieron que decir que no. Tuvieron que decir que no. No acceder a una petición que parecía honesta. No todas las peticiones honestas nosotros tengamos que necesariamente decirles que sí. Ellas actuaron sabiamente por segunda vez. Por segunda vez supieron administrar. Supieron administrar. ¿Sabe lo que le decía el apóstol Pablo a los Gálatas? Oh, Gálatas insensatos. Otra vez yo voy a tener que volver a los primeros rudimentos con ustedes. Y todavía hablarles como a carnales, como a neófitos. Si ustedes ya llevan tiempo, ¿sabe cuánto tiempo llevaban? 2 años. Los Gálatas. Había sido plantada la iglesia hacía 2 años. Y el apóstol Pablo ya esperaba de ellos una madurez. Él ya le había explicado todos los primeros rudimentos. Y nuevamente ellos habían vuelto al primer estado. ¿Por qué? Tal vez solamente porque llenaron sus lámparas y no acumularon en vasijas. No tenían un cuaderno de discipulado. A algunos les debo el cuaderno. No tenían dónde anotar, dónde tomar sus apuntes. Dónde colocar allí la enseñanza que golpeó su corazón. No tenían dónde anotarla, dónde inscribirla.
¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Si usted se imaginaba que el aceite era esa puesta de mano encima y la unción, y usted lloraba y lloraba y más y más y más, y lloraba y se derramaba allí. Y eso no es suficiente, pastor. Cuando el apóstol Pablo habla del buen depósito en 2 de Timoteo, Felipe, ¿hay posibilidad de leerlo desde ahí? Primero en la Reina Valera. 2 de Timoteo capítulo 1, verso 14. Amén. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Amén. Por el Espíritu Santo. ¿Hay una diferencia entre el por y el de? ¿Hay diferencia? ¿Sí? Hay una gran diferencia entre el buen depósito por el Espíritu Santo que el buen depósito del Espíritu Santo que hay en vosotros. Y a veces nosotros hemos malinterpretado y pensamos que el buen depósito es, entró el Espíritu Santo en mi vida abundantemente. Y no es de. No es el buen depósito de Espíritu Santo en tu vida. Es el buen depósito dado por el Espíritu Santo. O sea, es otra cosa que el Espíritu Santo da en tu vida. Es otra cosa, no es la misma sustancia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. El verso 12, por favor. Felipe, por favor. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he dejado a su... Pero en la NB, ya. Gracias, hermano. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero si usted lo lee en la Nueva Versión Internacional, ahora sí. Dice, por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he dejado a su cuidado. Lo que yo he dejado a su cuidado. Amén. Que también podría traducirse como lo dice acá, lo que me ha confiado. Lo que Él me ha confiado, lo que Él ha depositado, Él es fiel para guardarlo. Y el verso 14 dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Y cambia la palabra depósito por la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Cambia, ¿no? Y esta también es palabra de Dios, hermano. Todo se traduce en tener fe en la palabra que hemos oído. Todo apunta hacia allá. En tener fe en la palabra que has recibido. ¿Amén o no amén?
¿Y en qué te ayuda entonces esforzarte? ¿En qué te ayuda a buscar al Señor? ¿En qué te ayudan esos 40 días de ayuno? ¿En qué te pueden ayudar? ¿En qué te ayuda pasar al altar y ser ministrado por el Señor? ¿En qué te ayuda? ¿En qué te favorece? Si eso no te ayuda en que tú creas a la palabra de Dios, entonces nada te ayuda. Absolutamente nada. Porque tú puedes llorar aquí en el altar. Tú puedes dejar todas tus cargas aquí en el altar y llorar delante del Señor. Irte de espalda con la unción del poder de Dios. Estar allí horas en trance si tú quieres. Si tú puedes estar allí, perder tu conciencia, que el Señor te lleve hasta el tercer cielo y de allí descender, incorporarte nuevamente. Pero si el resultado de todo eso no significa que tú crees a la palabra que Dios te ha dado, no te sirve de nada. De nada. No te sirve. Por eso el Señor Jesús dice: cuando sea la venida del Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hallará fe en tu corazón. Seguirás creyendo a las palabras que Dios te ha dado. Si lo trascendente de todo esto es que tú sigas creyendo en las cosas y las obras que Dios ha hecho con tu vida. Por eso era tan importante en el tiempo de Moisés traspasar la enseñanza de generación a generación, los padres a los hijos y los hijos de sus hijos, de generación en generación. Y para eso el Señor entregó el testimonio de que eso había ocurrido y les dijo: hazte un arca. Hazte un arca. Y dentro coloca la vara de Aarón, una vara seca que reverdeció y dio fruto a Israel. Coloca allí también el maná, que sirva como testimonio que el pan cayó del cielo y dio alimento a su pueblo. Coloca allí también las tablas del testimonio. ¿Cuáles eran las tablas? Eran las tablas de la ley puestas también dentro del arca, hermano. Porque para Dios es más importante que tú mantengas tu fe en las palabras que Dios te ha dado. Ese es tu buen depósito. Pero ¿qué sucede cuando tú te apartas del Señor? ¿Qué sucede cuando tú no priorizas buscar al Señor? ¿Qué sucede cuando tú no dejas de tener esos tiempos devocionales con Dios? Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de escudriñar la palabra del Señor, cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de orar, ¿qué pasa con tu vida? Pierdes el entusiasmo, pierdes las ganas. Pero al final de todo eso, a Dios no le importa si tienes ganas o no tienes ganas. ¿Sabes lo que a Dios le importa? Es que si tú crees o no crees, tengas o no tengas ganas, esté como esté tu estado de ánimo, lo importante, lo trascendente, lo fundamental, lo prioritario es que tú puedas creer las palabras que Dios te ha dado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No te dice sin entusiasmo, no te dice sin fervor. ¿Qué es lo que te está diciendo? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay salvación, hermano. Si tú no crees en tu salvación, no tienes salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees en que Jesucristo murió en la cruz, como diría Chaparro, las winchas que te vas a salvar, dice él. Si tú no crees en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Será posible, hermano?
que después de haber recibido tanta bendición, ¿será posible, hermano, que después de haber ido a tantos congresos, será posible, hermano, que después que hayas ido hasta una perra, hermano, podamos olvidarnos que alguna vez creímos? ¿Será posible? ¿Será posible que te deslices hasta el nivel de no creer en lo que Dios te ha dado, en la palabra que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Será posible? Te lo digo solamente como botón de muestra. Si tú escudriñas cuando Juan el Bautista, cortando la prédica, hermano. Y con esto termino. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿quién lo encarceló a Juan el Bautista? Herodes, ¿verdad? Herodes lo metió a la cárcel por petición de su esposa. Lo metió a la cárcel. Y Juan el Bautista, eso ocurrió después de que Juan el Bautista bautizara a Jesús, el Maestro. Ocurrió después. Y Juan el Bautista comisiona a sus discípulos, porque Juan el Bautista tenía a sus discípulos. Y les dice a sus más cercanos, y les dice, vayan donde Jesús y pregúntenle si es Él el Mesías que había de venir o Dios mandará a otro. Y Jesús escucha la pregunta y responde y dice, díganle a Juan que los sordos oyen, que los ciegos ven, que los paralíticos andan, que a los pobres les es anunciado el Evangelio. No le dijo ni sí ni no, sino que solamente le envió a dar las señales de que Él era el Hijo de Dios, que había de venir. Ese mismo Juan que estaba preguntando tonteras, era el mismo que le dijo, Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El mismo, hermano, el mismo. Juan el Bautista le falló la fe, porque no fue otra cosa, le falló la fe. ¿Quién soy yo y quién eres tú para decir que no te va a fallar la fe? ¿Quién soy yo y quién eres tú para decir, sabes que no es necesario que yo almacene? ¿Quién eres tú y quién soy yo para decir, sabes que con lo que yo reciba el día domingo de la palabra del Señor me basta y me sobra? Porque después viene el día jueves, escucho otra palabra ahí, ¿cierto? Y viene el otro domingo y el pastor me bombardea con una palabra en corazón ahí. Y salgo como león de aquí de nuevo. Y vamos. Llegará el día, escuche bien, en que ya no vamos a poder depender de otra persona. No vamos a depender más del pastor Nelson. No vas a poder depender del pastor Nelson. No vas a poder depender del pastor Carlos. No vas a poder depender del pastor Richard. No vas a poder depender del pastor Giovanni. ¿Cuántos dicen amén? No vas a poder. Te lo estoy anunciando, hermano. Te lo estoy diciendo con todas tus letras. Tú que amas tanto a tus pastores, síguelos amando. Sigue orando por ellos. Pero te estoy diciendo que un día ellos te van a faltar.
Pensé que me iba a despeinar con un amén. No va a haber alguien que te ministre. No va a haber alguien que te ministre. No va a haber alguien que ore por ti. No va a haber alguien que te exhorte el mensaje. ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Qué vas a hacer ese día? Te doy un buen consejo. Forma nuevos hábitos en tu vida, en tu relación con Dios. Forma nuevos hábitos. Todavía estás a tiempo de crear un hábito en tu vida, un hábito de oración, un hábito de búsqueda del Señor, un hábito de lectura de la palabra del Señor. Un hábito, crea un hábito. ¿Qué harás cuando no esté la hermana Cecilia para mandarte un mensaje que tienes que ayunar? ¿Qué vas a hacer en ese momento si tú no formas un hábito de ayuno en tu vida que sea periódico? Periódico no significa un día en el año, porque una vez al año nosotros hacemos 40 días de ayuno, ¿no? Y aprovechas esa instancia y te pegas una ayunada de un día, que la sufres porque como no tienes costumbre, y la sufres. Yo me imaginé, hermano, que terminado este mensaje, iba a usted estar llorando, buscando del Señor. Pero solamente le voy a pedir que se ponga de pie.